Buenas noches, estimados participantes. Continuando con nuestra charla en el área de turismo, el día de hoy, martes 10 de septiembre, presentaremos el tema Nuevos nichos de mercado y experiencias turísticas. Para ello tenemos el agrado de presentarles al licenciado José Eduardo Valdivio Velázquez, docente universitario, consultor y empresario en el área del turismo, quien nos estará profundizando más sobre el tema. De esta manera, darles la bienvenida a la charla organizada por la Cámara de Comercio y la Producción de Puno en colaboración con la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Antes de comenzar la sesión, indicarles que se les estará brindando un link de asistencia al finalizar la charla. Sin nada más que decir, estamos a su disposición para escucharlo. Puede dar inicio, licenciado. Muchas gracias. No sé si se me escucha, por favor. Se le escucha perfectamente. Bien, lamentablemente no tengo la comodidad acá en este momento, pero bueno, vamos a dar inicio. Quiero empezando a dar las gracias a la Cámara de Comercio por la oportunidad que se me da, eh, dándoles también la bienvenida a todos los presentes. No, la verdad que no sé quiénes están, pero de todas maneras, le doy la bienvenida a todos. Eh, Comentarles que para mí es agradable estar aquí con ustedes para poder eh, compartir un poco de esta charla. He preparado unas diapositivas que vamos a tratar de pasarlas muy rápidamente, ya que es una charla, ¿no? Y ver la posibilidad de hacer algunos otros comentarios con la anuencia justamente de los participantes. Me parece que es un tema para el destino, principalmente para el destino, muy importante. Y vamos a ver, vamos a empezar contextualizando un poco la, la situación del turismo, porque si no, no tendríamos la base teórica, la base contextual para poder conversar, ¿no? Entonces, vamos a ver, estos son vamos a tratar de ver qué cosa es un nicho de mercado, ¿no? El nicho de mercado pertenece justamente a una fragmentación del mercado total, como ustedes están leyendo, ¿no? Y que abarca todos los segmentos y todos los nichos existentes. Ese es el mercado. Ahora, el segmento es parte del mercado turístico específico con características comunes, conocidos usualmente como tipología turística. O sea, un segmento podría ser, por ejemplo, el turismo cultural, el turismo ecológico, etcétera, etcétera, el de aventura, ¿no? Y bien, ¿y qué es un nicho entonces? ¿Qué es un nicho de mercado? Es un subgrupo fragmentado dentro de un segmento turístico, como ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? El nicho pertenece a un segmento específico y este segmento ya tiene necesidades e intereses mucho más específicos que un segmento. Claro, es más reducido y con preferencias muy marcadas y principalmente con una marcada también especialización. Existe también, este, metodológicamente, los nichos de nichos, ¿no? Que son subgrupos dentro de un segmento y dentro de un nicho, ¿no? Que tiene necesidades, intereses mucho más específicos incluso, ¿no? Estos nichos usualmente son más reducidos y con preferencias muy marcadas y la especialización acá tiene que ser muy, pero muy establecida, ¿no? Muy en no solamente la especialidad viene de parte del operador de turismo, sino también del, del usuario, en este caso del turista, y muchas veces incluso incluye el destino, ¿no? Muchas veces incluye el destino. Bueno, vamos a continuar. Pensé que había una pregunta por ahí. Esta es la contextualización, como les decía, del turismo al año 2023, porque todavía
no hay estadísticas, bueno, por lo menos hay estadísticas parciales del 24, pero acá de repente lo más importante es establecer que el turismo se está reactivando nuevamente. Ha habido el año 2023 1.300 millones de viajeros internacionales, que miren que representa ya el 88% de los niveles de la prepandemia, ¿no? No hemos llegado todavía a niveles de pandemia, pero sí hemos llegado a niveles de prepandemia. Tienen ahí ustedes los países más visitados que encabeza Francia, ¿no? En el Perú hemos alcanzado a 2,5 millones de turistas, aunque hay otras fuentes que dicen que son 2,3 millones y que representa el 63% de los niveles de pandemia. Entonces, ustedes están viendo que en comparación al turismo mundial, nosotros todavía no alcanzamos los niveles internacionales, ¿no? Y además, también en este momento tenemos el pedazo de la torta que nos corresponde, es el 0,19% del mercado mundial. Los destinos más visitados son Machu Picchu, Lima, Cusco, Arequipa, y en quinto lugar está la Titicaca, lo que establece que hemos perdido también este, competitividad, ¿no? Al final, ¿no? Es competitividad frente a otros destinos. Y veamos, el turismo en Puno ha recibido aproximadamente 300,000 turistas internacionales que representan el 60% de los niveles de pandemia y 12% del mercado del turismo receptivo peruano. Según las fuentes que se han consultado, que son actuales, el destino más visitado en sí es el Lago Titicaca, la isla Taquile, la isla flotante de los Uros, Sillustani y Puno como ciudad. Bien, sigamos contextualizándonos. Estos son las principales actividades o los tipos de turismo que tienen mayor demanda en el turismo, tanto en el internacional como en el turismo en Perú, como en el turismo en Puno, ¿no? Como ustedes están viendo, el turismo de naturaleza es la actividad que tiene mayor demanda. Y por ahí ya tendríamos que estar estableciendo las oportunidades que se tienen, ¿no? Dentro de este pequeño análisis que se está haciendo, el turismo cultural, el turismo de lujo, el turismo de aventura. Ahí tienen los principales destinos, ¿no? Tanto en el mundo como en el Perú. Y miren, por ahí abajo dice turismo comunitario, en el turismo en el Perú, y recién nos nombran, ¿no? Y no es que se haya consultado fuentes nacionales, sino se han consultado fuentes internacionales y en el turismo comunitario recién nos nombran, ¿no? Como Lago Titicaca y las islas, ¿no? Y en el turismo en Puno también ustedes conocen mejor que yo de repente esta realidad porque se encuentran muchos de ustedes operando. Así que esa situación se está dando, ese es el contexto actual del turismo. Bien, rápidamente vamos a pasar con el primer tema, que es un nicho de mercado, ¿no? Eh, un nicho de mercado, espérenme, creo que se me ha perdido la diapositiva. Como les decía, bueno, el nicho de mercado ya hemos revisado el temario, ¿no? Es una porción fragmentada del mercado que tiene muchos aspectos de especialidad, que toma en cuenta las necesidades y las expectativas del turista. Les he, También les he conversado de que los nichos de mercado usualmente eh, son, se puede hablar de nichos de mercado de destino, de operador o de empresa, y también se habla de la demanda. La demanda también conforma un nicho de mercado. Todos ellos tienen cosas comunes, ¿no? Cosas comunes.
El nicho de mercado, por ejemplo, podría establecerse dentro del turismo cultural. Hay algunos autores que lo sitúan dentro del turismo cultural. Por ejemplo, el turismo gastronómico que nuestro país actualmente tiene mucha representatividad. Hemos ganado los 3 años anteriores como mejor destino turístico, pero no es el Perú, ¿no? Sino es Lima en sí. Lima en sí es el destino que ha ganado ese premio a nivel internacional, o ese reconocimiento, no es un premio, es un reconocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, veamos, en el mercado confluyen toda la oferta y toda la demanda, ¿no? Como le hemos explicado. El segmento de mercado podría ser el turismo cultural, ¿no? Y el nicho de mercado podría ser el turismo gastronómico. Hay algunos autores que también lo sitúan, este turismo gastronómico, dentro de la tipología de turismo experiencial, ¿no? Y seguramente se preguntan, ¿y cuál es el nicho de nichos? De repente podría ser, por ejemplo, eh, las rutas gastronómicas. Dentro de las rutas gastronómicas se hace el gastronomía, por ejemplo, se hace la enogastronomía, ¿no? La degustación de platos típicos de la zona. Podría ser, en el Perú tenemos algunas rutas sobre alimentos, la ruta de la papa, la ruta del pisco, ¿no? Esa actividad podría definir un nicho, porque hay muchas formas de identificar los nichos, pero no podemos hablar nosotros de nichos o de segmentos que no son ajenos a la vocación de nuestro destino, ¿no? Por ejemplo, aquí no podríamos hacer de repente, no sé, turismo deportivo, por ejemplo, con tabla hawaiana, ¿no? Porque no tenemos olas en el lago. Entonces, el nicho responde al, a la vocación del destino, es decir, qué atractivos tiene, cómo es el territorio, cuáles son las características de ese territorio, y finalmente la oferta que se realiza con esos factores específicos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de establecer nichos dentro dentro de la actividad turística? Bueno, conocemos que la actividad turística es un sector muy competitivo a nivel mundial, a nivel nacional, incluso a nivel local se ve que ya empieza a ser más competitivo que antes. Y por eso decía que para identificar y desarrollar un nicho de mercado turístico es clave diferenciarse. Es clave para diferenciarse como empresa o como destino. Y va a atender, justamente, la empresa o el destino va a recibir a los turistas que pertenecen a ese nicho con esas características específicas, ¿no? Entonces, se podría decir de que todas las personas que de alguna manera quieren fragmentar el mercado, quieren desarrollar, porque primero hay que identificar el nicho, y vamos a ver acá algunas técnicas que quieren desarrollar un nicho específico. Lo primero que tienen que hacer es identificarlo, ¿no? Vamos a ver algunas técnicas posteriormente, pero permite también enfocar esfuerzos de manera más eficiente, ¿no? Por ejemplo, es más fácil encontrar a tu público objetivo dentro de los nichos, ¿no? Que en la segmentación o en el mercado. Cuesta menos también encontrarlos, llegar a ellos. Se puede aprovechar los mercados específicos y ofrecer sobre todo esto que se llaman las experiencias personalizadas. Esto puede traducirse en una mayor competitividad para la empresa, para el destino, o mayor rentabilidad también, porque usualmente los nichos, las personas que pertenecen a a un nicho específico están dispuestas también a pagar más por los servicios que compran, ¿no? Y finalmente también podríamos ganar un reconocimiento y sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué ventajas tiene? Enfocarse en un nicho turístico definitivamente nos va a permitir
optimizar la llegada a nuestros clientes. Va a ser más fácil llegar a nuestros clientes, va a ser más fácil identificarlos, va a ser también importante porque vamos a lograr posicionar a la empresa como referentes de ese servicio, ¿no? De por sí, la operación de nichos está basado en la sostenibilidad del destino, de la localidad que se visita y debe, como les contaba y les decía también, debería generar mayores ingresos, ¿no? Gracias a la innovación que se está determinando a través del aprovechamiento de ese nicho. Menor competencia porque seguramente son pocas las empresas que se han enfocado en desarrollar nichos de mercado. En Puno son muy pocas, ¿no? En Puno son muy pocas. Si hablamos del contexto puneño, seguramente algunos de ustedes me van a decir que sí hay algunas empresas, pero usualmente son agencias de viajes las que han determinado ese nicho y que desarrollan actividades de nicho de mercado, porque hoteles no trabajan con segmentos usualmente, lo mismo que los restaurantes, ¿no? Trabajan con segmentos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestras actividades a través de un nicho, vamos a encontrar que, que nuestra oferta es más específica, por lo tanto tenemos menor competencia porque las demás empresas tienen una oferta genérica y por lo tanto esas empresas también gastan más en su marketing. Y va a ser también muy más difícil que satisfagan a sus clientes, ¿no? La utilidad. Enfocarse en un nicho turístico permite maximizar los recursos, como les decía, porque ya no vamos a estar apuntando a varias actividades, a varios tipos de turismo. Va a ser más fácil fidelizar a los clientes, lograr su lealtad, va a ser más fácil porque los nichos de personas que viajan usualmente se recomiendan y pertenecen a grupos, ¿no? A grupos mayores y entonces va a generar una mayor estabilidad para la empresa. Y eso seguramente va también a reflejarse en que va a ser una empresa menos vulnerable a las crisis, a los cambios y a las tendencias, ¿no? Porque una empresa que desarrolla nichos se adapta mucho más fácilmente que una empresa genérica. Y además, una de las ventajas importantes que tiene este desarrollo de nichos es que se piensa mucho en el turismo local, en los actores locales, en el territorio que se está utilizando para desarrollar, ¿no? Entonces, el enfoque es hacia los pobladores, no hacia los turistas específicamente cuando se habla de desarrollo, aunque ustedes ya lo han escuchado, que para nosotros desarrollar el nicho, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien a nuestros clientes. Es más fácil satisfacerlos si los conocemos bien. Un ejemplo de la vida diaria de repente sería establecer, si tú conoces bien a una persona, seguramente que el día de su cumpleaños le puedes comprar un regalo que le va a gustar o no le va a gustar. Si lo conoces bien, seguramente porque conoces sus necesidades y sus gustos, no estoy hablando de un hermano o una hermana, por ejemplo, de ustedes, necesidades, de repente ya los pantalones no le quepan o se bajó de precio, de peso y está de repente con los pantalones sueltos, entonces tú conoces la necesidad, conoces sus gustos, utiliza pantalones de mezclilla o jeans o qué sé yo, entonces los colores que le gustan, entonces va a ser más fácil que tú compres un regalo que la satisfaga plenamente y no, por ejemplo, si hablamos de un amigo que recién conocemos, va a ser más difícil conocer sus necesidades, ¿no? Y sus gustos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas también. Y como les decía, además, impulsa el desarrollo económico local, creando empleo, infraestructura.
y fomenta la sostenibilidad, proteger los recursos naturales y culturales. Miren, cuando un destino adopta el enfoque de nicho, o incluso para el desarrollo del turismo en general, ahora el enfoque es pensar en la población local, pensando en la sustentabilidad, que es la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando se piensa en proyectos turísticos, se establecen condiciones, ¿no? Por ejemplo, qué tanto esa inversión va a mejorar la vida del poblador local. Entonces, es uno de los factores que se toman en cuenta para establecer inversiones en turismo, de parte de los gobiernos, de parte del gobierno central, sobre todo, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué tendríamos que considerar cuando hablamos de nichos de turismo? Eh, Hay aspectos que debemos tomar en cuenta que son muy importantes, empezando por la tendencia a la fragmentación de la segmentación de clientes, en paralelo al aumento exponencial que está teniendo ahora el turismo. Como ya hemos visto, yo creo que en 2 años más o menos es la visión que se tiene del turismo mundial, ya va a llegar a los niveles de prepandemia, ¿no? Y entonces se van a presentar muchas oportunidades para nosotros. El desarrollo de nichos de mercado turístico está en función, esto ya les vuelvo a repetirles, está en función de los atractivos y actividades ofertadas por un destino. No podemos querer desarrollarnos en un nicho que tiene características que no están en nuestro territorio, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy difícil desarrollar un nicho. El conocimiento de tendencias y estudios de la demanda puede identificar prematuramente los nichos, los nuevos nichos turísticos insatisfechos. Entonces, es una forma también de determinar cómo desarrollar nichos, ¿no? Es decir, vamos a ver un poquito las tendencias, ¿no? Tenemos que hacer estudios de demanda. Yo entiendo que en Puno se hacen pocos estudios. Se hacen pocos estudios y no es porque la universidad, ya que estoy hablando a nombre de la universidad como docente, no es que la universidad no los realice, señores. Muchas veces el empresario no colabora y yo se los digo por experiencia propia, ¿no? El empresario, el actor del turismo no colabora con las investigaciones y realmente son la base de todo el desarrollo del turismo. Porque hasta ahora nos hemos desarrollado con un bastón que, como un ciego, ¿no? Pues, con un bastón en la mano, sin tener una visión clara de futuro. Y además también, y tenemos que ser autocríticos en este sentido, no hay un liderazgo positivo en Puno de las autoridades, específicamente del turismo. Y no solamente critico la parte estatal, sino también la parte privada, porque las asociaciones de turismo que conocemos, de las que he tenido la oportunidad de pertenecer a algunas de ellas, este, están peleando entre sí, ¿no? Están peleando en sí. Yo no he visto nunca al sector turístico unido en pos de una visión de futuro. Continuamos, ese no es el tema. Ahora, ¿cuáles son los modelos para identificar nuevos nichos de mercado en turismo? Y miren, aquí, por ejemplo, podríamos, este, convivir con la universidad en este aspecto, ¿no? Porque realmente el tema de determinar modelos para identificar, o sea, no es a priori, no es parte solamente de la experiencia del empresario. A ver, lo que nos piden más o menos son, este es un modelo un poco básico que se lo estoy presentando porque realmente hay modelos que tienen mucha más injerencia en investigación, ¿no? Entonces, lo primero que se te va a pedir es que establezcas cuál es el macroentorno de la empresa a través de un análisis PESTEL, ¿no?
Y, por ejemplo, ahí vamos a poner ejemplos de cómo nos sirve un análisis PESTEL. Podría determinar la creciente preocupación por el cambio climático y puede dar lugar a un nicho de turismo regenerativo, por ejemplo. Ya vamos a hablar luego de tendencias, ¿no? O de bajo impacto ambiental. Si nosotros trabajamos con segmentación de mercado, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que identificar eh, cómo es nuestro turista, ¿no? ¿Cómo es nuestro turista? Por aquí se me ha pasado. Aquí estamos bien, ya. Segmentación de mercado. Así estamos en segmentación de mercado. Y hay que establecer, pues, los aspectos demográficos, psicográficos, geográficos y conductuales del turismo. Por ejemplo, un análisis psicográfico puede revelar un segmento de viajeros que busca desconectarse de la tecnología, lo que puede llevar a desarrollar ofertas de digital detox, ¿no? Por ahí esa situación podría establecerse en otros aspectos, como por ejemplo el motivo de viaje, que es algo muy importante, ¿no? Y establecer, por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta en Puno identificar cuáles son los motivos de viaje, cada motivo mencionado podría desarrollarse ahí nichos de mercado, ¿no? Porque ellos no mencionan solamente, vengo por motivos culturales, sino te establecen si van a visitar centros arqueológicos o si van a tener contacto con la cultura local, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos resultados podría establecerse como un nicho de mercado. Análisis de tendencias globales. Se me está pasando y no sé por qué. Bueno, em, las tendencias no podemos usar, por ejemplo, analizar las OTAs que están tan de moda, ¿no? A ver, ¿cuáles son las que están? A ver, vamos a utilizar una específicamente, a ver, el TripAdvisor, ¿no? Entonces, establecer cuáles son las, por lo menos las tendencias que el público busca en un destino específico, porque ellos sí utilizan ese análisis de tendencia, porque es parte de su, de su negocio, ¿no? Entonces, donde ellos ven que hay pedidos, demanda, entonces ellos implementan esto, ¿no? Entonces, el ejemplo podría hacerse la creciente popularidad del trabajo remoto a impulsar el nicho de los nómadas digitales, por ejemplo. ¿Cuántos de nuestros destinos o subdestinos en Puno están preparados para recibir nómadas digitales? Habría que hacer un estudio, ¿no? El estudio o la utilización del Big Data. Se puede analizar grandes volúmenes de datos sobre el comportamiento de los turistas, ¿no? Con el Big Data. Entonces, es muy fácil cuando nosotros lo tenemos sistematizado, pero las empresas que no tienen sistematizado esto y que no desarrollan, no trabajan en sus datos, en su base de datos, pues nunca van a poder hacer un análisis predictivo, ¿no? Porque el análisis predictivo se hace entre los instrumentos que se utiliza justamente es el análisis de datos de la base de datos de cada una de las empresas o, por ejemplo, de un destino. Sabemos que uno de nuestras debilidades es justamente la base de datos que se realiza en Puno, ¿no? Entonces, el ejemplo podría ser analizar reseñas de viajeros en plataformas como TripAdvisor, puede revelar la demanda de experiencias más inmersivas o personalizadas. ¿Qué quiere decir eso de las experiencias inmersivas? Es cuando el turista quiere participar, ¿no? Quiere participar de las actividades. Ya el turista no se conforma con mirar,
ya quiere ser un turista activo, quiere participar tener contacto directo y participar de, por ejemplo, las danzas en Puno. Otra de las debilidades que tenemos en nuestro destino son las investigaciones de mercado, ¿no? Eh, de repente es porque cuestan demasiado y quizás no tenemos empresas especializadas aquí en Puno, pero nos conformamos muchas veces con los datos que se trabaja a nivel del MINCETUR. Ustedes los pueden encontrar, esos datos, en Turismo In. No siempre están actualizados, pero es lo más cercano que tenemos a, a resultados de investigación, ¿no? Entonces, estas encuestas pueden revelar el creciente interés por destinos más sostenibles, otros destinos que recién están emergiendo o experiencias centralizadas en algunos aspectos específicos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver entonces algunos modelos para desarrollar, ya no solamente identificar, sino desarrollar nichos de mercado. Seguramente han escuchado o utilizan ustedes el modelo Canvas para desarrollar una propuesta de valor, ¿no? Este modelo es muy utilizado, es muy conocido, permite definir y desarrollar una propuesta de valor específica, puede ser única, ¿no? Eh, en base a los gustos y las preferencias de los turistas, ¿no? Eh, El ejemplo que hemos traído acá es para el turismo de bienestar, el valor puede estar en ofrecer retiros, por ejemplo, personalizados, que combinen bienestar físico y mental. En el turismo de bienestar también hacen referencia a la parte espiritual, ¿no? Con un enfoque holístico. En este modelo es importante determinar este enfoque holístico, y además se pueden utilizar otros modelos, por ejemplo, como el océano azul, etcétera, etcétera, ¿no? Modelo de innovación disruptiva. ¿Qué quiere decir esto del modelo de innovación? Se enfoca en la creación de productos o servicios innovadores que transformen la forma en que el turismo está operando en un destino específico, ¿no? Usualmente se desarrolla a nivel de nichos, mediante soluciones o propuestas accesibles, ¿no? Y estas propuestas, ¿qué son? Usualmente son experiencias turísticas. Hemos traído el turismo espacial, por ejemplo, es un ejemplo de innovación disruptiva donde el concepto de viajes se amplía a otro nivel, ¿no? Y ese nicho sí que es pequeño, ¿no? El nicho de personas que pueden realizar turismo espacial, porque aquí no se determina de que quien quiera, sino quien puede, ¿no? El modelo de co-creación. A ver, desarrollar productos turísticos en colaboración, eso es lo que quiere, es lo que quiere decir, ¿no? En colaboración. Puede ser a través por ejemplo, de viajeros, ¿no? O que los turistas también participen, por ejemplo, en el desarrollo de las experiencias, ¿no? Lo que nos garantiza que de alguna manera el desarrollo o el diseño de esa experiencia esté alineada con los intereses, con las necesidades del turista, ¿no? A ver, el ejemplo es programas de turismo rural donde los viajeros colaboran con comunidades locales para definir experiencias únicas, como talleres de cocina o rutas de senderismo o algún otro, o las actividades que les interesen, ¿no? Como, bueno, en Puno se pueden desarrollar muchas actividades relacionadas a comunidades locales. Y el problema que tenemos en Puno es que toda nuestra oferta se parece. Si nosotros agarramos y hacemos un análisis de la oferta de las islas
o de las penínsulas, que son donde se ha centralizado, se ha centrado la oferta turística, pues la oferta es muy parecida. Son muy pocos los que han innovado, ¿no? El modelo de sostenibilidad, aunque ya no se habla tanto de sostenibilidad ahora, pero vamos a ver. El modelo de sostenibilidad considera principalmente el impacto, ¿no? El impacto que se tiene en el destino receptor. Y este impacto puede ser económico, social, ambiental. Y en Puno tendríamos que realizar también un estudio aparte de impacto cultural, porque es nuestra principal oferta juntamente con el lago Titicaca. Es decir, las comunidades locales y el lago Titicaca es la principal oferta del turismo en Puno, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, el desarrollo de turismo regenerativo, ¿no? Se basa en este modelo, donde se busca no solo minimizar el impacto, sino también mejorar los ecosistemas locales. Ejemplo específico podría ser que los turistas vengan a, no sé, a plantar árboles a uno o a una comunidad específica, o que colaboren con la limpieza, por ejemplo, del lago Titicaca, ¿no? Podría ser interesante verlos limpiar a través de las empresas operadoras, ¿no? El modelo de experiencia del cliente, el Customer Journey Map, ¿no? Consiste en mapear el recorrido completo del turista, desde la planificación del viaje, el desarrollo, las reservas, las actividades que realiza, hasta la postventa, ¿no? Identificando puntos de mejora y momentos clave, ¿no? en, para la creación, porque eso nos va a servir para la creación de la experiencia, porque la experiencia no tiene que ver solamente con la actividad en un sitio, sino con el mapeo de toda la experiencia de viaje. Muchas veces incluso los turistas de nicho vienen buscando actividades eh, parecidas dentro de su filosofía o dentro de sus gustos en los diferentes destinos. Y es así que esas comunidades de nichos y de empresas que atienden esos nichos tienen mucha relación entre ellas. Y entonces se van recomendando, ¿no? Y van también desarrollando este, ese, ese, esa, ese mapeo entre todos. Se puede trabajar mucho mejor ese mapeo de la experiencia del cliente, ¿no? Desarrollar un nicho de turismo, el ejemplo sería desarrollar un nicho de turismo experiencial utilizando este modelo, asegurando que cada interacción con el destino, desde la reserva hasta las actividades locales, estén diseñadas para sorprender y satisfacer al viajero. Ustedes han escuchado del término wow, ¿no? Es lo que nosotros buscamos es sorprender al viajero. El efecto wow es muy utilizado ahora para diseñar experiencias. A ver, veamos entonces las tendencias del turismo, las tendencias actuales del turismo. ¿Qué es lo que nos dice las referencias académicas y de mercado? A ver, primero tendríamos que establecer que las tendencias del turismo reflejan un cambio hacia un turismo más consciente. Las personas tienen más conciencia, son más sostenibles, se alinean hacia las actividades de sostenibilidad, quieren servicios personalizados. Ya no se habla eh, de servicios generales. Cuando se diseñan experiencias, se diseñan para personas. Incluso cuando ya tienes diseñada la experiencia, a través de la personalización puedes hacer algunas variaciones, ¿no? Y también la tendencia de utilizar la tecnología, ¿no? Ya hay destinos tecnológicamente avanzados. Nosotros estamos retraídos también en ese aspecto como destino.
Las tendencias también deben estar alineadas ah, por una diversificación que corresponde a los cambios, y estos cambios son muy rápidos ahora en las preferencias y valores de los viajeros. Por eso es que es importante que se haga un seguimiento de las necesidades y de los gustos de los turistas. Y bueno, las tendencias son turismo de lujo, que no los voy a aburrir explicándoles porque ustedes saben mucho más que yo, creo. Turismo de deportes extremos, turismo regenerativo, de repente la filosofía es de volver más al medio ambiente y las comunidades de quien se toma los recursos, ¿no? Turismo de salud y bienestar, turismo experiencial, que es la inversión profunda en la cultura y en la vida local del destino, turismo solidario, turismo colaborativo, eh, que está en base a la economía colaborativa. Ustedes deben haber escuchado de muchas empresas de economía colaborativa, ¿no? Principalmente creo que resaltan estas empresas de taxi, donde son dueños los que realizan el servicio y no se dedican al 100%, solamente sus ratos libres. En el turismo, de repente, el ejemplo más visual, más visualizado, más conocido es el Airbnb, ¿no? El turismo inclusivo, que asegura que todos los viajeros, sin importar sus capacidades, puedan disfrutar de experiencias accesibles y adaptadas a sus necesidades. Entonces aquí estamos hablando de todo tipo de turistas, principalmente los que tienen algún problema de movilidad, por ejemplo, movilidad reducida o visión reducida, etcétera, etcétera. Y también incluyen acá el turismo con mascotas, ¿ah? El turismo de mascotas. También se les puede incluir. Estos son algunos nuevos nichos de mercado que se encuentran en la bibliografía actualizada. Más que todo en el mercado. La bibliografía tarda un poco en sistematizar esto, pero bueno, representan una evolución y diversificación en el turismo, adaptándose a los cambios, necesidades, preferencias y prioridades de los viajeros actuales. De entre ellos tenemos turismo de bienestar, ¿no? Este, también se puede hablar mm, del turismo de tecnología y futurismo, que eso, por ejemplo, aquí va a ser bien difícil que nosotros aprovechemos esta tendencia, estos nuevos nichos. Turismo de celebraciones, hay empresas incluso ahora que viajan todos para celebrar aniversarios, familias, ¿no? Que viajan. Personalmente yo he tenido la oportunidad de operar un grupo de ingleses que se vinieron a casar al Perú con, y los amigos eran de todos lados, porque aunque el novio era inglés, la novia era asiática y había vivido en Australia, entonces todos los amigos de Asia, Australia, Inglaterra, incluso algunos latinos llegaron al Perú. He sido de repente el grupo más difícil dentro de mis operaciones porque todos tenían actividades diferenciadas, diversificadas, con hoteles diferentes, actividades diferentes, y solamente se reunieron para la celebración y para la visita a Cusco. Todo lo demás lo hicieron diferente. Entonces, sufrimos un poco, sobre todo mis colaboradores, ¿no? Turismo de deportes extremos es una tendencia que sí la hemos visto de cerca en el Perú. Turismo de naturaleza y vida silvestre esta es una oportunidad, este es un nicho que podríamos desarrollar. Aquí en Puno tenemos algunos, algunas empresas que se han especializado en la observación de aves, ¿no? Pero no hay mucho más, ¿ah? Este es un segmento diverso y no lo estamos aprovechando. Turismo gastronómico, aunque este es un nicho de nichos, el ejemplo que les estoy presentando, turismo gastronómico de origen, es no solamente comer,
¿no? No solamente degustar, sino saber y recorrer el- la producción de los insumos, ¿no? Dónde, cómo se les, de dónde son, aunque usualmente siempre se utilizan insumos originarios de la zona, entonces la gente quiere conocer cómo son, dónde se siembran, cuál es el ciclo de vida de esos productos, cómo se pueden utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? El turismo de negocios más ocio, ¿no? Que esta es una tendencia ya un poco pasada, se ha actualizado de repente con los nómadas digitales. Turismo de bienestar, ahí por ejemplo también entra un nicho que es el wellness, ¿no? Turismo de aventura blanda, o sea, no es como los deportes extremos, sino que son aventuras, por ejemplo, que pueden desarrollar las familias o personas de, no vamos a decir avanzada edad, pero sí mayores, ¿no? Turismo de bienestar mental, turismo de inclusión social, el turismo de nómada digital, el turismo espacial, que ya lo hemos mencionado, turismo de mascotas, que también lo hemos mencionado, turismo de experiencias educativas. Eh, Actualmente, como comentario, quería explicarles que ahora hay muchos estudiantes de universidades que viajan a este tipo de experiencias educativas, ¿no? Y son grupos, no son personas individuales y que viajan con tutores o con maestros, ¿no? Es bien interesante también, aunque a la mayoría de operadores no les gusta ese segmento, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar con el segundo tema rápidamente, porque seguramente ustedes quieren irse a ver el partido de fútbol que hay hoy día, ¿no? O luego voy a esperar sus preguntas. Me estoy guardando algunas cosas para sus preguntas. Vamos a ver qué podemos desarrollar al final. A ver, la definición de experiencia turística. Son segmentos específicos de la demanda que surgen debido a cambios en las preferencias, valores o tendencias de los viajeros. Estos nichos suelen estar formados por grupos de personas que buscan experiencias personalizadas, más allá del turismo convencional de masas. Esa es una de las principales diferencias, ¿no? Las características clave de estos nichos son la especialización, la innovación y la adaptación a las nuevas demandas del mercado. Estos nichos no se conforman con una experiencia mal diseñada. Estos nichos quieren calidad en sus servicios, quieren ser sorprendidos, por eso es tan importante que los conozcamos bien. Otra vez. Bueno, vamos a ver. Importancia y utilidad del desarrollo del diseño de, de experiencias, ¿no? Primero que nos ponemos a diferenciar, ¿no? Podemos encontrar factores de diferenciación en nuestro diseño de experiencias. Les he explicado también que este tipo de nichos es más fácil de fidelizar. Vamos a desarrollar valores seguramente añadidos al servicio dentro de la experiencia turística, identificando cuáles son las actividades o clave, ¿no? Dentro del servicio. Se puede personalizar estos servicios, estos diseños, estas experiencias de acuerdo al tipo de cliente, porque, por ejemplo, no es lo mismo diseñar experiencias para una pareja de recién casados que para un grupo de amigos, ¿no? O para una familia que tiene niños con adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, se debería buscar una mayor personalización en estos nichos, en este diseño. O sea, lograr por lo menos tener esas diferencias bien claras, ¿no? En el diseño. Seguramente también
nos vamos a hacer más competitivos, ¿no? Este, este, este desarrollo de nichos nos pueden hacer más competitivos que nuestra competencia. Ah, ahí está de nuevo fidelización al cliente y valor añadido y desarrollo sostenible. Valor añadido. Siempre que nosotros identifiquemos cuáles son las actividades clave, los momentos clave del diseño de servicio, vamos a tratar de añadirle valor a esa actividad específica. Porque un, un diseño de experiencia puede estar compuesto por varias actividades. Entonces, hay que identificar cuáles son las actividades clave para que en esas actividades clave se le pueda añadir valor. Y finalmente, estas actividades, estos nichos, siempre buscan el desarrollo sostenible del destino. Entonces, no podemos pelearnos con esta filosofía. Tenemos que adaptarnos. Vamos a ver, entonces, cómo se diseñan experiencias turísticas. Y vuelvo a repetir otro tema. Este tema también he agarrado una metodología muy básica, de fácil comprensión, de fácil implementación, para que no podemos hacer de repente talleres posteriormente eh, de parte de la universidad. Yo creo que nos estamos acercando ahora, porque nosotros, a ustedes, por lo menos los actores del mercado turístico, siempre nos han criticado de que somos una isla, ¿no? Entonces, gracias a la Cámara de Comercio, este, estamos tratando de acercarnos a la actividad, ¿no? A la actividad en sí, a la parte práctica de la actividad y ojalá que también ustedes se acerquen a nosotros, porque así como nosotros necesitamos de ustedes, ustedes también necesitan de nosotros, de la parte académica. El diseño de una experiencia turística bien diseñada puede transformar un destino en un referente internacional. Hay varios ejemplos, por ahí he traído anotados, ¿no? Implica una comprensión profunda del comportamiento del turista y del destino. Y a través de un proceso metodológico que incluye investigación, diseño y validación, se puede crear una oferta atractiva, diferenciada y capaz de generar lealtad y reconocimiento. A ver, dentro de las metodologías utilizadas, a ver, se encuentran investigación de mercados y de público objetivo. Se pueden utilizar metodologías, por ejemplo, como el análisis de tendencias, y de preferencias y expectativas de los turistas a través de Google Trends o a través del análisis de TripAdvisor, como les habíamos especificado. Y sí, mejor aún, todavía podríamos utilizar el focus group, los focus groups dentro de las personas especializadas en turismo, sobre todo de los operadores de turismo, ¿no? Entonces, se pueden utilizar cuestionarios para el análisis de tendencias, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo de la investigación de mercado es identificar los intereses, las motivaciones, las expectativas del público objetivo, ¿no? Porque justamente en base a estas necesidades, intereses, modificaciones, vamos a desarrollar unas experiencias más relevantes para nuestro público objetivo. La segmentación de mercado. Y miren, da la casualidad que entre el diseño de nichos de mercado, la identificación de nichos, mejor dicho, la identificación y desarrollo de nichos y la metodología para el diseño de experiencias, hay muchas metodologías que son muy similares. Incluso hay cosas que se complementan entre sí, ¿no? La segmentación de mercado. A ver, ya hemos establecido, ¿no? El aspecto demográfico, que por ejemplo puede ser la edad, el género, los ingresos, el nivel educativo, de dónde vienen, ¿no? Los factores psicográficos, que
que se especifica en el conocimiento de los estilos de vida, los intereses, la personalidad, los valores, ¿no? Las características geográficas, el origen de dónde vienen las personas, cuáles son sus destinos preferidos, que muchas veces coincide con factores geopolíticos, ¿no? México recibe millones más que nosotros porque tiene el mercado al lado, el mercado emisor al lado, ahí está Estados Unidos. Pero no tenemos nosotros algo tan claro, ¿no? No tenemos una potencia al lado. De comportamiento, ¿no? Por ejemplo, podríamos establecer la frecuencia de viaje, la duración de las estancias. Nosotros tenemos promedios, pero no conocemos bien esta situación porque no se investiga. Y ahí también hacemos una autocrítica. La universidad debería colaborar más con la empresa privada, siempre y cuando la empresa privada también colabore con la universidad, porque nosotros, si por ejemplo hacemos una investigación, tendríamos que hacerlo a través de la empresa privada. Importantísimo, por ejemplo, conocer los canales de reserva que utilizan, ¿no? Bien, luego tendría que definirse el concepto de la experiencia. A ver, esto es desarrollar la propuesta de valor en sí, ¿no? Crear una propuesta que destaque los aspectos únicos de esa propuesta, de esa experiencia, que lo diferencien de otros nichos o de otras actividades, ¿no? ¿Qué metodología se puede utilizar acá? Mapas de empatía, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho en el design thinking, ¿no? Creación de nichos a través de actividades diferenciadas como el buyer person, por ejemplo, ¿no? El buyer persona como un modelo para desarrollar un cliente ideal, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos, no sé, podrían utilizarse, por ejemplo, el Spot, ¿no? Para crear perfiles de clientes y algunas otras herramientas más. El objetivo sería establecer un concepto claro que se ajuste a los intereses del nicho del mercado, ¿no? Y que estén alineados también al valor del destino, porque no podemos también dejar de pensar que cuando diseñamos experiencias turísticas tenemos que tomar en cuenta el territorio, como se había dicho. Lamentablemente no se hace una gestión del territorio en Puno. La mayor parte de actividades las ha desarrollado la empresa en sí, porque, vuelvo a repetir, no hay un liderazgo positivo de parte por lo menos claro, de parte de las autoridades, a excepción de estos últimos meses, de repente, de la gerencia municipal, porque creo que ya la han convertido en gerencia municipal de turismo, ¿no? O por lo menos están en ese camino. El diseño en sí, entonces, de la experiencia es planificar los episodios, porque la experiencia la vamos a contar como un cuento, como una película, ¿no? Vamos a tener que planificar cada una de las etapas de esa experiencia. Por eso decía, esa experiencia está compuesta por muchas actividades, desde la llegada hasta la partida, incluso antes de la llegada, cómo es que se vincula con nosotros, cómo es que así se anima a venir a trabajar con nosotros, cómo a tener experiencias con nosotros, porque siempre decimos, yo le he escuchado decir mucho a la empresa privada, oye, ¿qué vendes? Yo vendo experiencias. Ya no se habla de paquetes, de habitaciones, ¿no? Ni de platos. Ahora hablamos de experiencias. Pero cuando se les pregunta, ¿y en qué se diferencia tu diseño experiencia de otras experiencias de tu competencia de ahí de al frente? Entonces estamos en problemas, ¿no? Ahí estamos en problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, porque tenemos que entender a la experiencia como una emoción, ¿no? Entonces,
hay que incorporar elementos sensoriales, utilizar elementos visuales, auditivos, olfativos, táctiles para enriquecer esa experiencia, de tal manera que puedan impactar en la emoción del turista. Ese diseño de experiencia utiliza metodologías como, por ejemplo, metodologías ágiles como Design Thinking o Océano Azul, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos que se utilizan, lo vamos a ver después con prueba piloto, puede ser el prototipado, que es crear una versión preliminar de la experiencia en sí, ¿no? Y me dirán ustedes, ¿cómo puedo crear un prototipo? A ver, ¿cómo puedo hacer que establecer si voy por buen camino o no? Por ejemplo, sacar una propuesta en mi página web y establecer esta experiencia a futuro, ¿no? Que estoy diseñando, pero ya la pongo en la página web y a ver si o en mis canales de distribución, que pueden ser las otras incluso, entonces, eh, y ver si tiene demanda o no, si el público reacciona o no a esa propuesta, ¿no? Si no reacciona, quiere decir que he equivocado el camino. Entonces, ese prototipado es importante. Ese prototipado en un restaurante podría ser, por ejemplo, una degustación. Prueba para ver si le va a gustar o no, porque si yo hago que el turista, el cliente, el comensal participe del diseño, va a ser más difícil que me equivoque, ¿no? Entonces, hay que definir esos episodios, hay que, hay que hay que ser creativos para definirlos y principalmente que hay que conocer a nuestro cliente. Entonces, una vez que ya he determinado que el camino por el que estoy recorriendo es el correcto, seguramente voy a realizar una prueba piloto y de validación, ¿no? Que puede ser con un grupo de personas que pertenecen a ese nicho, que pueden ser con esta experiencia, por ejemplo, puede ser una experiencia virtual en el caso de los hoteles, ¿no? Pero la prueba piloto ya tiene que ser una prueba física, una prueba emocional ya de la experiencia en sí. ¿Y quiénes son los que lo van a validar? Justamente lo van a validar los integrantes que, que participaron de esta prueba y que en lo general y en lo específico podrían tratarse del nicho al cual yo me estoy dirigiendo. Es más, sería una necesidad que sea la validación sea a través de participantes del nicho al cual me estoy dirigiendo. Luego viene el lanzamiento y la promoción. Ustedes conocen más que yo de marketing. De repente la recomendación es que para la implementación de la experiencia a escala completa o de nuestros servicios a esta escala completa, deberíamos hacer un monitoreo del rendimiento a través de indicadores. Son muy pocas las empresas que trabajan con indicadores, ¿no? De satisfacción, de lealtad, incluso de retorno de inversión, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, el objetivo es monitorear y ajustar la experiencia para mantener la relevancia de la experiencia y la calidad, ¿no? La calidad en el tiempo. Y por qué no, retroalimentar también, ¿no? Con la participación del nicho. La evaluación de impactos. Son muy pocos los que en el Perú, realmente en el Perú, trabajan esta metodología. Son muy pocos. Eh, Definitivamente hay que definir
los objetivos de esta evaluación, que tienen que ser en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión ambiental y en la dimensión cultural. Existen metodologías específicas para cada una de esas dimensiones, ¿no? Y luego tendríamos que establecer si se ha logrado no tener impacto, si finalmente lo que tendríamos que hacer es tratar de desarrollar una planificación para que estos impactos, por lo menos los negativos, tendríamos que minimizarlos, ¿no? Y de repente promoviendo o maximizando los impactos positivos, ¿no? ¿Qué te Y me dijo? ¿Qué pasó? finalmente, la evaluación de la mejora. Es un Mm. método Tarea, recopilatorio de Estefano. feedback. Hay alguien que se ha filtrado Me han hablado, no sé, sobre que había una con el aplicación que... micrófono. Con el micrófono, por favor, apaguen su micrófono. ¿Ya? Entonces, estas son las metodologías. Y ahora les voy a presentar ahora las conclusiones. Wilber Quispe, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bueno, a ver, ¿a qué conclusiones podemos llegar entonces? A ver, para el primer tema de nicho de mercado, identificar y desarrollar un nicho de mercado turístico es clave para un destino, ¿no? Empezando para un destino, ya que permite atraer a un público específico, diferenciándose de la competencia y fomentando la sostenibilidad. Si desarrollamos muchos nichos de turismo, o por lo menos como lo hemos venido haciendo con segmentos más generalizados, con turismo comunitario, por ejemplo, seguramente la actividad en nuestro destino se va a dinamizar muchísimo, ¿no? Para la empresa operadora significa mayor competitividad, optimizar recursos, generar lealtad y aumentar la rentabilidad con productos personalizados. Y para el turista, garantizar que esas experiencias únicas y adaptadas a sus intereses aumenten su satisfacción y fidelidad hacia la empresa. Conclusión 2, sobre experiencias turísticas. El diseño de una experiencia turística bien diseñada puede transformar un destino en un referente internacional. Implica una comprensión profunda del comportamiento del turista y del destino, a través de un proceso metodológico que incluye investigación, diseño y validación. Se puede crear una oferta atractiva, diferenciada y capaz de generar lealtad. Y finalmente, la conclusión número 3. La experiencia turística se basa en la personalización y exclusividad, adaptando la oferta a las necesidades específicas de los viajeros. Los turistas de nicho buscan autenticidad, conexión emocional y valor agregado con el turismo de lujo o de aventura. En nichos como el turismo regenerativo solidario, la experiencia también incluye impacto positivo de la práctica de esos turistas en el destino y la sostenibilidad. Cuanto más alineada esté la experiencia con las expectativas del nicho, mayor será la satisfacción, fidelización y éxito comercial del destino o la empresa, y la satisfacción del cliente estará asegurada. Bien, muchas gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Estamos aquí para para poderlas responder. Muchas gracias. Hola, ¿hay alguna pregunta, por favor? Buenas noches, ¿usted tiene ninguna pregunta? Sí, adelante, claro. Por favor, acércate al micro. Disculpe, licenciado, tenemos preguntas en el chat, no sé si lo puedas visualizar. Veremos. Ana Cecilia.
No, no los veo. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Bueno, eh, a ver, quizás el término de destino puede facilitarnos comercializar mejor un emplazamiento turístico específico, ¿no? En este caso, seguramente si revisamos un poco la bibliografía al respecto, destino es un lugar que atrae ya turistas y que tienen la principal motivación de visitar ese sitio, ¿no? Ese es un destino turístico. Yo creo que se debe más a facilitar y a facilitar la comercialización y de repente también para poder posicionar de repente el mismo distrito de Juli como un destino turístico. Si uno no ve la visión, si uno no tiene la visión de posicionar, posicionar a un territorio como destino turístico, pues no, nunca lo van a lograr, ¿no? Entonces puede deberse a eso y finalmente quizás también puede ser al desconocimiento, ¿no? Espero que haya sido claro. ¿Qué metodología recomienda para desarrollar actividades experienciales? Bueno, ya lo hemos desarrollado, ¿no? Eh, hay muchas metodologías, dentro este es el resumen, ¿no? Que hice yo. Esta es la metodología que se puede adaptar de repente de una manera más fácil a nuestros intereses. Eh, en todo caso, hay otras metodologías también. Por ejemplo, Chile ha publicado sus propias metodologías para el diseño de experiencias turísticas, ¿no? Que están en Internet, pero no difieren demasiado de la que yo he propuesto, ¿no? No difieren demasiado. ¿Qué más hay por acá? Mm, No puedo acceder otra vez. A ver, aquí está, ya. ¿Qué más hay acá? A ver. Gracias, Ruth, por la pregunta. Vamos a ver, Félix. Gracias por su ponencia, licenciado. Mis preguntas son las siguientes. Tomando de referencia la realidad de la región, ¿cuál es el problema que afronta el nicho de mercado actual y por qué cree usted que los emprendedores nuevos caen en el error de ofrecer los mismos productos turísticos? ¿Qué acciones específicas deberían hacer las instituciones públicas para colaborar con la mejora de la experiencia turística? Bien, a ver, cuando hablamos de un nicho, tendríamos que especificar qué nicho tiene ese problema, ¿no? ¿Qué nicho? Por ejemplo, no sé, pues podría ser actividades relacionadas con el turismo de aventura, ¿no? Nichos relacionados directamente con el turismo de aventura. Yo creo que el principal problema es que en Puno no se investiga, no se desarrollan investigaciones que complementen la actividad investigativa de la universidad, por ejemplo, con los operadores de turismo de Puno, con la empresa de Puno. No existe una visión conjunta, ni siquiera entre los mismos empresarios existe una visión conjunta. Como les digo, se pelea mucho la gente, las empresas nuevas con las empresas de antiguas, entre otras situaciones. Hay dos asociaciones, hay dos... Entonces, ese problema del divisionismo definitivamente ha hecho que no desarrollemos lo que debíamos desarrollar en turismo. Si nos comparamos con Arequipa y con Cusco, este, ellos han desarrollado mucho más, ¿no? Uno va cada 3 años al Cusco y encuentra nuevos atractivos desarrollados, nuevas formas de hacer turismo,
nuevas ofertas que hace 3 años, entonces hay que actualizarse un poco y hay que ir y hay que probar, ¿no? Entonces, tendrías que definirme cuál nicho específico, pero en realidad los problemas atañen y son para todo el grupo, para todo el mercado. Entonces, el principal problema, ya lo he repetido, hay una falta de liderazgo, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Y qué acciones? Pues deberíamos sentarnos a no solamente hacer un tour, sino a tener una visión más amplia de lo que queremos en el futuro, ¿no? Deberíamos empezar por eso, definir la visión, cómo nos vemos de acá a 7 años, ¿no? ¿Cómo nos vemos de acá a 5 años de repente? Porque 7 años de repente es mucho porque el turismo va cambiando cada año a año, ¿no? Nunca nos hemos sentado todos en la misma mesa. Entonces tendríamos que primero sentarnos y compartir una visión futura del turismo. Tendríamos que empezar por eso. Y luego que nos visualicemos en un futuro, pues deberíamos establecer objetivos bien claros, medibles, accesibles, ¿no? Accesibles, porque si por ejemplo nosotros leemos el PER Tour, se da mucho énfasis al desarrollo del turismo en la selva puneña, cuando no hay accesibilidad, cuando las condiciones de seguridad no se dan, ¿no? Entonces tendríamos que mirar un poquito también nuestro territorio, establecer mejor la vocación de nuestro territorio y en base a eso empezar a desarrollar planes, ¿no? Y como le digo, y todos con base en investigación, no solamente en experiencia del turista. Licenciado, ¿qué recomienda para captar el nicho de turismo comunitario o enfocarnos? Se les ha hablado de que primero tienes que conocer muy bien la actividad. Tienes que conocer muy bien la actividad y sobre todo qué tipo de experiencias quieres desarrollar para no caer, agarrando también la pregunta anterior, en lo que yo había criticado, que nuestra oferta es muy similar en todas las actividades que ofertamos, ¿no? Son muy pocos los que salen. Últimamente, sí hay algunas actividades que se han desarrollado fuera de lo tradicional en el turismo en Puno, pero no hay mucho tampoco, no hay mucha dinámica al respecto, no hay mucha diversificación tampoco, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores de competitividad? El principal indicador de competitividad en un nicho de mercado es la satisfacción de ese mismo nicho, ¿no? Pero cumpliendo todos los factores que hemos ido anunciando, ¿no? Que hemos ido determinando. Pero el principal es el de satisfacción de ese nicho, porque si ese nicho está satisfecho, seguramente va a atraer más personas. Ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes, el boca a boca, que para mí nunca ha sido boca a boca, porque eso es un beso. Ha sido el boca a oreja, ¿no? Ahora eso ya pasó de moda hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿cuántas personas leen un mal comentario, un comentario de insatisfacción en las redes sociales? Son miles, ya no es solamente lo que tú puedes comunicar a tu familia y a tus amigos. Ahora es indiscriminado, ¿no? Entonces, por ahí podríamos iniciarnos. Entonces, para captar el nicho de turismo comunitario tienes que conocer bien la actividad, tienes que conocer bien al turista, tienes que conocer bien la oferta, los atractivos, las actividades que vas a desarrollar. Yo veo que, por ejemplo, acá no se aprovecha nuestros mitos, nuestras leyendas, ¿no? La única leyenda que se aprovecha es la salida del lago, pero que no tiene mayor impacto porque los turistas no vienen. O sea, los que vienen, vienen porque de repente casualmente pasaban por... Es lo mismo que pasa con la Candelaria, ¿no? Son muy pocos los turistas internacionales que nos visitan. Son muy pocos, con el objetivo de visitar, con el interés, con el motivo de visitar la Candelaria.
La Candelaria es una fiesta más para los puneños y los puneños que viven afuera y las familiares de los puneños que regresan y los amigos de los puneños que quieren conocer. Pero turistas internacionales y para los mismos provincianos de Puno. Alguna vez nuestro amigo, se me ha ido el nombre, de Manzano Lodge, a ver si me ayudan con el nombre, y realizó una investigación Luis sobre Salvador, la profesor. demanda. ¿Cómo? Luis Salvador, profesor. Buenas noches. Luis, claro, ex alumno mío y muy allegado a mí además. Luis Salvador realizó una investigación sobre los visitantes de la Candelaria y resulta que la gran mayoría de foráneos era gente de nuestras mismas provincias, ¿no? Y además, familiares, puneños que regresaban, familiares de puneños y amigos de puneños. Entonces, cuando yo escucho decir que la Candelaria se debe de promover, de lanzar a nivel internacional, yo me pongo a pensar en cuántas personas podrían venir a través de eso y si nosotros tenemos la capacidad de atenderlos, ¿no? Porque vemos que no hay hoteles. Comer en un restaurante es difícil, hay que hacer turnos. Por lo menos por donde yo vivo, hay que ir más temprano a comprar pan porque el pan se acaba rapidísimo, ¿no? Entonces, estaremos en capacidad de desarrollar, de lanzar la Candelaria a nivel internacional cuando no estamos preparados internamente, no lo sé. Eso pasa también en el turismo comunitario, ¿no? Eso pasa también en otros nichos de turismo. Tenemos que primero evaluarnos las fortalezas internas que tiene la empresa, la capacidad que tiene la empresa, la capacidad que tiene el diseñador, la capacidad que tienen el destino, como les decía, ¿no? Qué tipo de atractivos tenemos. La mayor parte de atractivos que nosotros aprovechamos son atractivos físicos y nos estamos olvidando de los demás, ¿no? Por ahí otra pregunta creo que hay por acá. Usted la respondí también. Sí, gracias por la pregunta, Panchito. Creo que esa ha sido ya la primera y creo que ya no hay más. En todo caso, tienen mi correo, tienen mi teléfono ahí, con mucho gusto yo puedo, no voy a decir hacer consultorías, pero sí podemos realizar algunas charlas sobre estos temas que son tan importantes. Miren, en este momento son muy pocas las empresas que se han alineado a trabajar con nichos específicos y con experiencias turísticas, ¿no? Son pocas las que lo están haciendo regularmente. Sí conozco empresas que lo están haciendo muy bien, conozco empresas que han identificado y han desarrollado bien su nicho, pero con este problema del turismo de post pandemia y todo eso, han vuelto a generalizar su oferta, ¿no? La mayor parte de los que trabajaban turismo especializado han vuelto a generalizar su oferta. Y seguramente es por las necesidades que tiene la empresa de seguirse desarrollando, ¿no? Pero hay que insistir un poquito en que tenemos que seguir identificando, sobre todo las personas, yo envidio mucho a las personas que tienen, que proceden y que tienen un terreno en el campo y que tiene ese terreno o ese sitio tiene vocación turística, ¿no? Quizás ellos son los que deberían aprovechar mejor esta situación. Bien. Con esto entonces damos por finalizado, por lo menos de mi parte, no sé si... Claro, claro, ahí está Oscar que dice, tiene un comentario acá, podemos desarrollar el turismo místico en alta montaña con Llamatrek, más gastronomía y artesanía, recuperando saberes ancestrales, un corredor económico, turístico y cultural de los camélidos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, solo que hay que diseñar bien esa experiencia y hay que definir bien tu público objetivo, ¿no? Porque esto no es para todos. Esto no es para todos. Por eso es que hay que identificar bien esta oportunidad. Porque hay oportunidades, sí, sí hay oportunidades. Pero creo que tenemos los recursos suficientes
como para diferenciarnos, ¿no? Yo la verdad es que quisiera encontrar mayor, por lo menos, interés de las autoridades en mejorar aspectos que son básicos del turismo acá, ¿no? Lamentablemente también hemos tenido que el atraso, no, vuelvo a repetir, no hay una comunión de ideas, no hay visión, no hay participación conjunta. Entonces, mientras sigamos así, los esfuerzos van a ser individuales, no colectivos, ¿no? Y si los esfuerzos siguen siendo individuales, vamos a seguir en la misma ruta que hemos trazado hasta ahora. Bien, listo. Creo que sí. Mis datos, sí, claro, por aquí están. Ahí están mis datos. Por favor, tal vez podría dar una charla sobre la ruta de alpaca. No es que yo sea un especialista en alpaca, pero sí podríamos hacer un focus group para poder, primero sentar las bases de esa ruta y luego crear experiencias. Ahí sí yo me comprometería para el desarrollo de experiencias, porque y vuelvo a repetirles una cosa, ¿no? Tienes que ser especialista en el tema. Yo en alpacas y en rutas de alpacas, pues no soy especialista. Tendríamos que buscar especialistas para que nos ayuden a desarrollar por lo menos las bases y luego ya podríamos empezar a crear nichos específicos con esa ruta y incluso experiencias turísticas, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta, usualmente cuando se aprovecha, cuando se identifica y se desarrolla un nicho, hasta un segmento de mercado, tiene que hablarse de experiencias turísticas. Cuando ustedes diseñan un programa, un paquete, estamos hablando de experiencias, solo que tiene un enfoque mucho más holístico, tiene un enfoque mucho más centrado en el cliente, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Aquí también tenemos, este, re- re- este, y se está investigando todavía, ¿no? Se está investigando todavía, pero se ha avanzado muchísimo con lo que llamamos el camino del Inca. Sí, seguramente eh, en algún momento vamos a consolidar esta situación en una oferta mucho más atractiva, ¿no? Y diferenciada. Agradezco mucho su presencia, agradezco la invitación a través de mi gran amigo Francisco Aquise. Y bueno, pues será hasta la próxima vez. Espero que no sea la última, que tengan que soportarme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. De esta manera concluimos la charla sobre el tema eh, nichos, perdóname, nichos de mercado y nuevas experiencias en el turismo. Así Muchas es. gracias al licenciado José Valdivia Velázquez por compartir su valiosa información y conocimiento con nosotros. Creo que muchos de nosotros lo principal que vemos es que no hay límites para un sector, el límite está en nuestra mente. Así es. También agradecemos a todos los presentes por su participación y su interés en el tema. No olviden registrar su asistencia en el enlace que se compartió en el chat. Esperamos que esta charla haya sido muy provechosa y que les haya abierto nuevas formas o nuevas perspectivas sobre el turismo. Los esperamos a todos en nuestra próxima charla el día martes 17 de septiembre con el tema Nuevas habilidades y competencias para los profesionales del turismo, que consideramos que es otro tema muy importante. Muchas gracias por su participación a todos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Joel. Para terminar, lo había olvidado. Quiero terminar con esta. La gente olvidará qué dijiste. La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Es un pensamiento de Maya Angelou. Muchas gracias. Hasta luego.